Hoy, en Palabra y Vida. Comenzamos con Génesis, ¿no? Génesis se divide en dos partes. Los primeros 11 capítulos son los orígenes. Son orígenes, todo lo que será. Es como una especie como de escalón, de explicación de cómo cayó todo, cómo el hombre cayó. El hombre como que es presentado como 11 escalones en los que se cae y que tiene que ser levantado fruto de la llamada que Dios va a hacer a Abraham. Después, 14 capítulos del 12 al 50 van a ser los patriarcas. Así está dividido el libro de Génesis. El libro de Génesis está redactado cerca del 5 antes de Cristo. El total, ya al final, tiene dos tradiciones aquí, el yavista y el sacerdotal. Acuérdense que yo hablé de que habían diferentes tradiciones. Aquí se nota un sacerdote que está escribiendo en unos momentos y en otros momentos alguien que insiste en llamarle a Dios Yahvé. Entonces, no solamente esto, está presentado también esta parte, los patriarcas, está presentado en 3 ciclos. El ciclo de Abraham, capítulos del 12 al 25, ciclo de Isaac, capítulos del 26 al 36, y después ciclo, la historia de José. Estos son los 3 grupos. Estos 2 son diferentes. Este es presentado como una novela. Estos están presentados como leyendas. Y este está presentado como mitos. Como pueden ver, aquí hay 3 géneros literarios diferentes. Los orígenes, el mito trata de explicar un origen. Y por eso hay poesía en eso. Hay poesía en el esconderse. ¿Dónde estás? Sale Dios al jardín. Tuve miedo y me escondí. Propio de cuánta poesía hay en lo mal hecho, que uno trata de esconder y de esconderse. Cuánta fuerza poética que dice mucho más de lo que pudiese decir, ven acá, pero ¿en qué fue que pecaron? ¿Cuál fue el pecado real de Adán? ¿Cuál fue el pecado? Y aquí este autor no pretende entrar en el pecado, no pretende decir qué fue lo que hizo Adán. Pretende decir que Dios se alejó, Adán se alejó de Dios, que desoyó la orden. Porque es importante, ya había pecado. El pecado no nace con la ley. Ya la ley de Moisés, si quien quebranta la ley comete pecado. Entonces, antes de la ley, ¿no había pecado? Sí había pecado. El pecado se entendía como desobediencia. Y aquí la narración del capítulo 3, que es la narración del pecado original, es una narración de desobediencia. Y aquí nadie estaba en el paraíso, nosotros hemos tratado, aquí está tratando de explicar de dónde sale esa tendencia al mal que todos y cada uno de nosotros llevamos dentro y con lo que nacemos. Ese demonio, esa bestia que llevamos dentro, que tenemos que ir aplacando, que tenemos que aprender a ir civilizando. ¿De dónde salió? Y salió de la serpiente que le habló a Eva, diciéndole que Dios no quiere, Dios es un Dios celoso que no quiere que seamos como Él. Y por eso si ustedes comienzan a decidir lo que es bueno y malo, ustedes serán como Él. Esa pretensión de ser Dios, de endiosarse, es una realidad igual hoy. Podemos hablarlo así. Como por ejemplo, el subir a la Torre de Babel, construir la Torre de Babel. Quizás no hemos construido una torre con ladrillos, pero el hombre se ha endiosado en su triste razón. Y se ha constituido el centro del universo y el centro de todo. Entonces el hombre se ha endiosado y a veces no hay manera de entenderlo así. Porque cuánta gente, cuántos hombres de éxito, cuyas mujeres o cuyos hijos se avergüenzan de él. Porque el éxito será en un aspecto, pero en el otro no hay quien lo entienda. No se entiende. Entonces por esto uno puede de la poesía pasar a la realidad y encontrar
que la poesía nos habla más claramente de muchas realidades a través del mito de lo que nos puede nosotros decir. Pero ¿qué fue lo que hizo? Ah, no, yo no hice eso, así que yo no estoy como... Uno quiere evadir. Uno quiere saber qué hizo porque tiene miedo de que uno esté implicado. Mire, usted está implicado aunque usted no le digan cuál fue el pecado. Estamos implicados en la tendencia al pecar, porque así nacimos. Y eso es lo que está explicando el mito ahora. Si usted quiere decir que qué fue para saber si usted participó del pecado original o no, entonces yo no tengo que ser culpable de un pecado que yo no cometí. Aquí no están diciendo que usted hizo algo, que Adán hizo algo por usted. Aquí está diciendo que está explicando por qué usted nace con esta tendencia al pecado que usted tiene y que no puede negar. Eso es lo que está tratando de decir, nada más. Y no hay que hablar más, no hay que estirar más. Entonces aquí hay elementos de alianza y de promesa. Con Abraham comienza una alianza. Esa alianza va a culminar en Jesucristo. Jesucristo va a ser el que va a culminar la alianza que comienza con Abraham, que comienza con la circuncisión. Abraham se circuncida. Abraham con esto da pie a iniciar toda una descendencia de hombres que van a ser descendencia de Abraham porque están circuncidados. La pregunta, ¿y las mujeres entonces? No están circuncidadas. Entonces San Pablo, el auténtico rabino, va a explicar, habiendo conocido a Cristo, la circuncisión es en el corazón, no es en el prepucio. Qué pobreza es entender que un signo externo como este pueda pretender a nosotros explicar que un pedacito de piel es el que nos va a liberar a nosotros del pecado y que nos va a hacer propiedad de Dios. Propiedad de Dios nos va a hacer un corazón sometido por el Espíritu Santo a su voluntad, nada más. Por eso la circuncisión, aquello de San Pablo, Gálatas 3:28, ya no hay circuncisión, ni no circuncisión, ni esclavo, ni libre, ni hombre, ni mujer, todos son uno en Cristo Jesús que murió por todos. Por eso cuando usted va, por ejemplo, a Florencia y va al David de Miguel Ángel, es provocador. Usted no se ha fijado, quizá, pero los judíos se sorprenden. El niño que fue con su mamá y miró al David y le dijo, mamá, no tiene la alianza, no está circuncidado. Y David lo hizo así, la simbólica de que el nuevo David no necesita de la circuncisión del prepucio, necesita del corazón nuevo, un David incircunciso. Es una provocación, es una novedad en la que nos presenta Miguel Ángel de una manera poética que la verdadera circuncisión es en el corazón, como dice San Pablo. Es bello, es bellísimo lo que se puede plasmar con el arte, sea con el mito, sea con la leyenda, sea con la novela, sea con la escultura, sea con todo. Aunque a veces hayan cuernos, como lo de Moisés, por errores así. Hasta los cuernos causan gracia porque en los cuernos de Moisés pues nos ayudan a entender que somos humanos, nada más. Éxodo. El Éxodo. Aquí vamos a tener la experiencia del rescate. Es una experiencia nueva. No es una experiencia que trata de explicar los orígenes. Ahora trata de explicar la liberación. ¿Qué significa rescate? Es diferente a salvación. Rescate y salvación son dos cosas diferentes. El rescate es desamarrar a alguien, pero se tiene que salvar y tiene que llegar al lugar salvo y salvo. Cuando te han rescatado, te han desatado, eso no quiere decir que estás libre. Libre es cuando llegas a un lugar donde ya no volverás a ser esclavo. Entonces, el rescate significa ahora, te abrieron las puertas, la salida, la experiencia del pueblo de Dios que ahora experimenta el camino en el desierto y donde la salvación es un reto que hay que trabajar. Entonces, por esto, Éxodo 1:8 da continuidad a la historia de Josué. A la historia de José. Se alzó en Egipto un nuevo rey que nada sabía de José y que dijo a su pueblo, miren, los israelitas son un pueblo más numeroso y fuerte que nosotros, vamos a tomar precauciones. Ya Egipto se había debilitado. Y entonces tomamos precauciones, no sé a qué. Entonces aquí vamos a ver, la experiencia va a ser Éxodo 1 al 13, 16. Toda esta parte, 13, 16 va a ser Israel en Egipto.
capítulos, del 1 al 2, va a ser todavía la infancia de Moisés. De hecho, hay autores que comparan la infancia de Moisés con la infancia de Jesús, porque Moisés pues fue rescatado de una cuna. Un Moisés fue rescatado, fue perseguido y tuvieron que colocarlo en un río para que se escapara de los perseguidores que querían matarlo. A Jesús también. Y Jesús, para escaparse, tuvo que ir a Egipto. Y así por el estilo, liberador. Hay una serie de comparaciones donde la vida es a distancia, claro está, pero hay rasgos que se parecen, donde Jesús es el nuevo Moisés, ampliado, versión completa, plena. Pero aquí está la infancia y aquí está del 3:1 al 13:16, todo lo que van a ser las plagas. Todo esto va a ser en Egipto. Una primera parte del Éxodo que va a ser toda la trama que va a desembocar en la definición de quién es el que va a dirigir, este que viene, que mató a uno, pero que ha sido perdonado, que es aceptado, que es aceptado por Dios, ahora con signos poderosos, ha sido acreditado como aquel que va a llevar al frente todo el caminar del pueblo de Dios por el desierto. Primera parte, Israel en Egipto. Después viene la otra parte que va a ser 13, 17, 18, 27. Va a ser Israel en el desierto. Todo el caminar en el desierto. Toda esta parte es una parte histórica. Esta parte pretende ser en cierta manera algo de historia, y aquí comienzan las murmuraciones, aquí comienza todo lo que va a ser el problema, el maná, la codorniz, toda la asistencia de Dios. Como Dios, cuando alguien confía en Él, Dios definitivamente no va a dejar de suplir todo cuanto es necesario. Todo lo que necesite lo va a suplir en el camino por el desierto. Desde comenzar con las aguas que se hablan del Mar Rojo hasta todo lo que va a ser sus necesidades fundamentales. Después de esto va a venir del 19:1 al 24:1 todo lo que va a ser la ley. Porque todo esto va a ser leyes, todo va a ser historia. Una parte histórica y una parte de leyes, donde la primera parte va a ser la alianza en el Sinaí. En el Sinaí va a subir el Señor, va a recibir las tablas de la ley, va a bajar, va a haber problemas, porque aquí Dios va a tener que escribir, va a tener que explicar, va a tener que revelar a Moisés quién es, va a bajar con los rayos de luz, va a bajar luminoso, y aquí va a comenzar el libro, capítulos del 32 al 34. Va a haber problemas, el becerro de oro. Apenas va, aquí se está presentando no solamente la ley, la clave de rescate. El Éxodo tiene como una clave de rescate la historia de la subida. Vamos a ver. Acuérdense de nuestra famosa La Subida. Hay 4 libros, pero hay uno que es el Éxodo, que es en clave de rescate. El clave de rescate, cuando usted ha sido liberado y aunque haga alianza, usted puede romperse. E inmediatamente Dios le dice que tendrá un solo Dios. Ya se establece que crean sus becerros de oro. Una leyenda que da a entender con cuánta facilidad nosotros cambiamos de Dios y cómo somos capaces de dejar atrás aquel que llamamos, al que amamos con todo el corazón, con toda un cuento a veces, y que por cualquier puentecito nos sale un becerro de oro atravesado o lo que sea, y con cuánta facilidad nosotros vamos en pos de cualquier otro Dios fuera de él. Entonces aquí va a venir también la última parte, el capítulo 35-40, el nuevo santuario, cómo va a ser construido, donde va a vivir y celebrar el pueblo de Dios. Siguiente libro. Vamos viendo un poco más rápido, pero sí, vamos viendo cada uno. Siguiente libro. ¿Qué tiene que ver con qué brega Levítico? Sí, pero ¿cuál es el sentido del libro? La organización
del culto de la liturgia. O sea que aquí el Levítico va a bregar con el culto a Dios, con los sacrificios, toda la organización del pueblo. Cuando usted vea Levítico, usted va a encontrar muchas veces historias que ya están repetidas. Dice, pero está caminando en el desierto. No estaba caminando en el desierto en Éxodo. En las 4 está caminando en el desierto. En Número va a caminar en el desierto. En Deuteronomio va a caminar en el desierto. Así que no se preocupe. Ahora, cada uno en una clave diferente, clave de rescate, de salida, y en el otro es en clave de culto. Sin embargo, narran historias, van narrando situaciones históricas, porque todos pretenden eso, cada uno desde su perspectiva. Entonces Levítico organizar el culto, la ley de los sacrificios, capítulos del 1 al 7. Capítulos del 1 al 7, la ley de los sacrificios. Acuérdense que ustedes vieron cuando a Jesús lo trajeron al templo a presentaron, ¿qué presentaron? No, los pichones. Y allí están todos los detalles de que si usted es de una familia pudiente, traiga. Acuérdense que es para purificar a la madre y para purificar y para presentar al niño. Entonces, una tórtola y un animalito, un becerro, si usted tiene posibilidad. Si usted no tiene, traiga los tórtolas. ¿Sabías que? La Biblia fue escrita mucho tiempo antes de la invención del papel y los lápices, siendo escrita sobre extensas tiras de papiro o pergamino. Ya regresamos.